y ordenanzas del Señor. Tenían unas cualidades tremendas. La Biblia dice que eran irreprensibles, que no tenía nada de qué reprenderlos. La palabra del Señor dice que ellos andaban irreprensibles en todos ¿qué? Los mandamientos y las ordenanzas. Y cuando usted, amén, camina de una forma con el Señor recta y de una forma poderosa, hay cosas grandes que se van a soltar sobre su vida, sobre su cabeza, sobre su casa, sobre su tercera y cuarta generación. Porque si hay algo que sí tiene Dios, es que cuando tú amas su palabra, Dios te ama a ti. Cuando tú abrazas su palabra, Dios te abraza a ti. Alabada sea la gloria de Dios. No hay nadie que no haya abrazado la palabra de Dios que quede sin recompensa. ¿Dónde están los que pueden adorar al Rey? ¿Dónde están los que pueden adorar a Dios? Óigame, no hay nadie que pueda decir yo abracé el mandamiento de Dios y quedara sin respuesta. Todo el que abraza el mandamiento de Dios tiene una respuesta poderosa, tiene una respuesta grande, tiene una respuesta victoriosa. El caminar recto, el guardar las ordenanzas y mandamientos de Dios. Dígale al que está a la par suya, es una decisión. Nosotros decidimos qué tanto buscamos a Dios. Nosotros decidimos qué tanto honramos a Dios. Nosotros decidimos todas las cosas que hacemos delante de Dios. Es como usted decide qué hacer cuando está en el día, cuando se levanta. Usted decide qué desayunar, usted decide qué comprar. You have the right to choose every day. And you have the right to choose good things and bad things. It depends what you want to harvest. Cuando usted quiere una buena cosecha, va a sembrar buenas cosas. Cuando tú quieres ver bendición sobre tus hijos, tú vas a bendecir a los demás. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra en Lucas 1:6. Abra la Biblia. Mire, cuando la gente va a una clase a recibir un curso o a un lugar, le piden ciertos materiales y tiene que abrir sus materiales. Dios nos pide a nosotros que abramos su palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos eran justos? Los dos. ¿Cómo le hacían para poder vivir así? Acuérdense que era un matrimonio. ¿Cómo le hacían para poder vivir de tal manera? Porque aquí está dando testimonio de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que sacrificar para poder llegar a la excelencia de aquel que nos ama? ¿Qué es lo que tenemos que filtrar en nuestra mente o renunciar para poder ser justos delante de Él? La Biblia dice que andaban irreprensibles. ¿En cuántos mandamientos? En todos. ¿Y por qué será que hay gente que le cuesta guardar tan siquiera uno? Dice que ellos andaban irreprensibles ¿en qué? En todo. Una bendición grande es que nosotros podamos tener la victoria de guardar toda la palabra de Dios. Porque cuando la guardamos, el enemigo no puede tener parte en nuestra vida. Cada vez que quebramos algo que nosotros no hacemos para con Dios, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros nos enlodamos, estamos abriendo puertas para que el enemigo pueda tener algo que destruir. Entonces Jesucristo vino y la Biblia dice que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, si nosotros hemos sido libres, hay algo que nosotros debemos de aprender.
y es permanecer en la libertad como hijos de Dios, tener esa permanencia a la base, a la gloria de Dios. Y de la única forma que podemos permanecer libres es buscando al Señor en espíritu y en verdad, porque la carne no puede, amén, guardar los mandamientos de Dios. I cannot keep the commandments of God by myself. I need the Lord Jesus Christ to keep them. I need the Holy Spirit to keep them. I need the Holy Spirit to keep praise the Lord every day. Yo necesito el Espíritu Santo para poder adorar a Dios todos los días y para poder guardar los mandamientos de aquel que se merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Nosotros necesitamos, amén, de allá arriba para poder ver cosas grandes. Versículo 7. Pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, porque acuérdense que para cada sacerdocio Dios tenía leyes, para cada tribu Dios tenía leyes, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Fíjese, lea otra vez conmigo ese versículo. Mire lo que dice ahí, versículo 8, ¿qué dice? Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, mire lo que dice el versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó, ¿qué? En suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Dios. Es una gran bendición que usted y yo ahora podemos entrar aquí todo el tiempo a la casa de Dios. Es una bendición que usted y yo ahora podemos estar en su templo, mientras que antes, amén, no cualquiera podía entrar, y menos a la presencia de Dios, menos, amén, al lugar santísimo. Solamente podía hacerlo una vez al año el sumo sacerdote, y si no estaba bien, ya no salía con vida. Pero ahora usted y yo tenemos el privilegio de poder llegar a la casa del Señor, porque es un privilegio grande poder llegar a la iglesia y darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio grande que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Un privilegio grande el poder nosotros, amén, caminar en el camino angosto, porque la Biblia dice que no cualquiera encuentra la puerta, no cualquiera entra por el camino angosto. Entonces usted y yo debemos de sentirnos agradecidos, porque estando en tinieblas Él quitó el vendaje para que pudiéramos ver ese sacrificio precioso y pudiéramos, amén, aceptar esa sangre preciosa de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que le tocó, ¿qué? Suerte. Le tocó bendición. Porque cada vez que la Biblia dice que llegamos al santuario, el Señor derrama bendición y vida eterna. Cada vez que estamos en la casa de Dios, Dios hace cosas grandes, cosas poderosas, cosas gloriosas, cosas que usted y yo jamás imaginamos haber podido alcanzar, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no nos pasó ni por la mente que Dios nos iba a tocar, que Dios nos iba a hablar, que Dios nos iba a rescatar. Óigame, es una bendición grande. Por eso es de que nunca tomen poco un servicio de Dios. Nunca tomen poco el llegar a la casa de Dios, porque el llegar a la casa de Dios es de grande. El llegar a la casa de Dios es lo mejor que nos puede pasar. La Biblia dice que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él.
Ayer habíamos 3 y cayó la gloria de Dios de una forma terrible. El llegar a la casa de Dios es una ¿qué? Imposible. Esa es la gran verdad. Mire lo que dice la palabra. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué pasó con Zacarías? ¿Qué pasó con él? ¿Se puso a celebrar? Se turbó. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Porque cuando las cosas grandes de Dios se manifiestan, lo primero que tiene uno es ¿qué? Temor. Y mire lo que dice la palabra. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido ¿qué? Oída. O sea que este hombre tenía una petición fuerte delante del Señor. Por eso es de que nosotros cada vez que oramos a Dios tenemos que tener la seguridad que Él va a responder, porque la palabra del Señor lo dice. Él dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una oración puede cambiar todas las circunstancias. Una oración puede hacer que pasen cosas gloriosas de parte del Eterno. Una oración puede hacer, aleluya, que todo empiece a florecer. Una oración, alabada sea la gloria del Señor. Estaba viendo un testimonio, me impactó tanto, porque en esa erupción de Guatemala había una familia que corrió a la casa del pastor y dice que todo se oscureció y se estaban asfixiando, pero de repente empezaron a orar. Dice que un viento, todos los gases, y una lluvia cayó solamente en esa casa. Y Dios nos salvó a todos. Esa familia la sacó de Venezuela. Entonces Dios, amén, cuando clamamos, la Biblia dice que clama a mí. Porque es necesario todo el tiempo tener comunión con Dios. Porque Él es el único que sabe el pasado, presente y futuro. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero hay un Dios que todo lo conoce. Hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios que es poderoso para hacer cosas grandes, aquel que clama. Hay un Dios todopoderoso, aleluya, que puede salvar. Por eso lo necesario de poder que orar en todo tiempo. El Señor Jesús dijo que oráramos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es necesario que estar orando y suplicando en el Espíritu, porque algo de parte de Dios sucede. El enemigo, si hay algo que aborrece, es que alguien esté conectado en la oración, porque sabe que cuando usted está conectado en la oración, por más que te quiera hacer, no va a poder. Pero el que no está conectado lo agarra. ¿Por qué? Porque la oración hace que haya un vallado en tu vida. La palabra dice que cuando el enemigo viene como un río, el Espíritu Santo levanta bandera. Entonces Él nos defiende. Miren lo que dice la palabra. Se turbó. El ángel le dijo: no temas, porque tu oración ¿qué? Ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Cuando usted y yo estábamos leyendo los versículos, dice la Biblia que ellos ya estaban de edad avanzada. ¿Qué más dice? Que su mujer era ¿qué?
estéril. Entonces llegan y le da un mensaje: hey, vas a tener un hijo. Ya estaban de edad ¿qué? Avanzada, quiere decir que ya ¿qué? No podía. Más si le agregamos que su mujer era ¿qué? Estéril. Y le llegan a dar un mensaje de un milagro que iba a ocurrir en su vida. ¿Cómo reaccionas tú cuando hay una situación contraria y Dios te da una respuesta que pareciera que no va a pasar? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Reaccionas con fe o cómo reaccionas? Miren lo que dice la palabra. Versículo 14 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque óigame, Juan el Bautista era un profeta tremendo, profeta poderoso. Versículo 15, ¿qué dice? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Acuérdense que llega María, y María llevaba a Jesús en el vientre, y cuando Elisa lo ve, lo llena del Espíritu Santo, porque ahí llevaba a María, ¿quién? Al Señor Jesús. Y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Tenía un trabajo difícil el bebé que iba a nacer. Iba a tener un trabajo difícil, pero un trabajo poderoso en Dios. Porque muchas veces la gente no se convierte con amor. Qué bueno los que se convierten con amor. ¿Cuántos se convirtieron porque le dijeron: Cristo te ama? Yo me convertí porque me dijeron: Cristo te va a mandar al infierno. Y yo dije: no, pues yo voy entonces. Pero ¿cuántos se convirtieron porque dijeron: ay, Cristo te ama? Pues más de alguno. Pero la mayoría se convirtió, ¿por qué? Porque le dijeron, lo confrontó el Señor con su ¿qué? Con su pecado. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado para poder abrir nuestro corazón a Cristo Jesús. Cuando ya estábamos dando la última pataleta, ¿no?, decidimos servir a Cristo. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. Por eso dicen de que cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, dicen de que era la cabeza de ¿quién? De Elías, porque llevaba el espíritu de ¿qué? De Elías, para hacer volver el corazón, los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al camino al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el trabajo que iba a venir en ese milagro que Dios le estaba dando a Satanás. Un trabajo fuerte y poderoso. Versículo 18, mire lo que dice. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy ¿qué? Viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Con esa respuesta, ¿le creyó o no le creyó? Si se lo hubieran dicho a alguien joven, porque es algo factible, se puede creer, pero como Dios hace que lo imposible se haga ¿qué? Posible. Muchas veces lo que Dios habla para la gente no tiene sentido por la situación en que están viviendo, porque hay situaciones que de verdad que están tremendas. Por ahí dicen están color de hormiga y la hormiga está brava.
Pero encima de todo eso, Dios tiene el poder de hacer cosas poderosas, cosas maravillosas, porque no hay nada imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada imposible para aquel que hizo los cielos y la tierra. Entonces él le dijo: ¿en qué voy a conocer? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 20, ¿qué le dijo? ¿Le dio una visión? ¿Qué le dijo? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto que no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Ya que quedó qué? Mudo. ¿Por qué? Porque no creímos. Entonces, qué importante es cuando Dios nos da una palabra, poder creerle a Dios. Se había bajado un ángel y él había sentido ese estremecimiento porque el ángel estaba todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Imagínense, el no creo, porque te voy a decir: ¿y cómo voy a saber? O sea, quiere decir que no. Entonces quedó ¿qué? Así le tocó creer a Zacarías. Le tocó creer lo que Dios había dado, porque Juan el Bautista tenía que hacer, porque había un propósito grande. Él venía con un propósito grande a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista fue un profeta tremendo. No tenía que, no andaba dándole vueltas al asunto. Cuando Dios le da una palabra, directo, así como venía. Por eso dice la palabra, versículo 17: e irá delante de él con el Espíritu, no solamente con el Espíritu de Dios, pero el poder de Elías. O sea, el mismo poder que Dios le había dado a Elías, también se lo estaba dando a Juan el Bautista. ¿Cuántos quieren ese poder? Entonces Zacarías quedó ¿qué? Imagínense, pues no podía hablar. Mire lo que dice el versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y les hablaba por señas, y permaneció ¿qué? Mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Imagínense, por no haber creído ¿qué? A la palabra de Dios. Y antes la Biblia dice que cuando el pueblo pasó por el desierto y no le creían al Señor, venía la ira del Señor. Cuán importante es no perder la fe. La fe es lo que usted nunca puede perder. La fe usted siempre tiene que arraigarse de la fe. La palabra del Señor dice, amén, que si nosotros creemos, el creer tiene un peso poderoso. Váyase conmigo al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 29.
¿Qué dice la palabra? Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ¿qué? Ahogados. Porque la promesa, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel. No era para los egipcios. Los egipcios querían pasar, pero como la palabra no había sido soltada para ellos, el mar ¿qué? Los cubrió. Entonces solamente el pueblo de Israel pudo pasar ¿qué? Como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fíjese lo que ella era, ¿qué? Ramera. Pero en un momento agarró ¿qué? Fe. Y esa fe la salvó a ella de morir ¿con quién? Con los desobedientes. No, pero era una ramera. ¿Pero qué hizo? ¿Tuvo qué? Fe. O sea, la fe que cambia las cosas, la fe cambia las circunstancias, la fe cambia las situaciones. Aquella mujer le dijo al Señor: Señor, mi hija está endemoniada, sácale ese demonio. ¿Qué le dijo? No es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Entonces esta mujer da un paso más fuerte de fe y dice: Señor, pero es que también los perrillos comen de las migajas que están debajo de la mesa. Y en ese momento el Señor Jesús se sorprende de la fe de ella y le dice: haz como que sea hecho como has creído. Y en ese momento la Biblia dice que esos demonios salieron de esa muchacha porque esa mujer se movió en fe. Alabada sea la gloria del Señor. Qué importante es moverse en fe. Cuando tú te mueves en fe, entonces la mano del Señor se mueve. La Biblia dice: si tuvieras fe como un grano de ¿qué? De mostaza, le dirías a ese monte: muévete para allá, y ese monte se movería. Y ralaba sagra. Y solamente ¿por qué? Porque has creído, porque tomaste la fe, porque le creíste a Dios. No es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces cuando nosotros tomamos la fe, pasan cosas ¿qué? Grandes, pasan cosas poderosas. El caminar en fe es una decisión. El creerle a Dios es una decisión. Todo es una decisión. Póngase de pie en esta hora.